Amado Padre, en este momento solemne en el que tu pueblo se reúne para tener un encuentro especial contigo en este tu día santo, queremos pedirte que, de acuerdo con tu promesa, estés aquí entre nosotros, que podamos sentirte, Señor, que tu Espíritu Santo se sienta cómodo en esta mañana aquí y que podamos salir elevados, Señor, por la comprensión de tu palabra. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Cuida de cada uno de nosotros, cuida de los enfermos, de todas las personas que tienen problemas y estate, Señor, porque te necesitamos continuamente estar con cada uno de nosotros. Que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Suenen las palabras del buen Salvador.
Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Buenos días, familia. Feliz sábado. Tenía ganas de venir. Lo teníamos previsto para antes, pero ¿qué? ¿Nos pilló la pandemia o qué pasó? No me acuerdo. Me llamaron. Sí, que se cerraron las iglesias y... Bueno. Pero aquí estamos. Gracias a Dios. Pero somos bastante más listos que hace año y medio. ¿Sí o no? Somos bastante más sabios, hemos aprendido cosas. Pero no solo las hemos aprendido nosotros, sino que las han aprendido los demás también, También. Pero gracias a Dios en este tiempo que estamos viendo ahora, hay muchas personas que están dándole vueltas a la cabeza. Tenemos una ventana ahora de tiempo, no sé si lo habéis pensado esto, pero ahora tenemos una ventana de tiempo hasta que esto se olvide y pase a otra cosa, porque habrá más cosas, ¿verdad? Va a haber una ventana. Yo me acuerdo cuando cayeron las Torres Gemelas, que hubo un movimiento espiritual tremendo, sobre todo en Estados Unidos, de gente que se replanteó las cosas, ¿no? Y dicen que todas las iglesias de Nueva York se llenaron de gente, ¿de acuerdo? Pues ahora estamos en esa ventana que se ha abierto, en la que muchas personas no entienden lo que está pasando, no saben qué es lo que va a pasar, y nosotros tenemos la respuesta. Así es que adelante con ánimo, a compartir al Señor, a compartir el amor de Dios con las personas, porque sí que hay respuestas a sus preguntas, ¿vale? Pero bueno, ese no es el tema que yo quería tratar con vosotros hoy, pero estoy aquí entre amigos y os comparto mis inquietudes también. Bueno, como os decía, me alegro de veros, la mayoría os conozco, otros no, pero bueno, en cualquier caso, como ya ha dicho José, yo estoy aquí cerquita en Elche, soy anciano de la iglesia y bueno, compartí ancianato allí con José y hemos compartido pues el inicio de la iglesia, de esta iglesia, y en fin, en Elche nos sentimos especialmente unidos a la iglesia de Orihuela, porque al final pues salió de Elche, ¿verdad? Salió de aquella iglesia que tenemos allí. Muy bien, yo quería meditar con vosotros hoy en un capítulo de Marcos muy conocido, en Marcos capítulo 11, y yo he titulado, es que ahora con esto de Internet, con esto de que estamos en YouTube y en aquí y allá, en Facebook y en Instagram y el no sé qué, sale por todos los sitios, pues tenemos que poner un título, ¿no? Y yo dándole vueltas a qué título podía ser, yo pensé en este que he puesto, una parábola actuada. Sabemos que las parábolas son historias que contó Jesús y que eran ejemplos, ya no eran reales. Más allá de que algunas de ellas estaban basadas en situaciones que sí que la gente conocía, pero eran historias, digamos, ¿no? Eran historias, perdón, eran cuentos, ¿vale? Una historia es verdad, eran cuentos que Cristo utilizaba para ejemplificar cosas, ¿vale? Pero lo que vemos aquí en Marcos capítulo 11 es real. Es un, ¿cómo lo llaman esto ahora? Un flash mob. ¿Se llama así? ¿Lo habéis oído eso alguna vez? Un flash mob. Es una representación, no sé si lo habéis visto, que de repente en un lugar que nadie lo espera resulta que se ponen a hacer cosas 2 o 3, 5, 10, 20, 25 y acaban allí bailando 50, haciendo no sé qué, ¿no? Es una representación, ¿vale? ¿Cómo? Efectivamente, muy bien. Pues lo que Jesús hace aquí es una parábola, pero la representa, es decir, está ocurriendo realmente. Y de ahí sacan una lección los discípulos y evidentemente la tenemos que sacar nosotros, ¿vale? Bien, entonces, Marcos capítulo 11 nos encontramos a
a Jesús con sus discípulos que está llegando a Jerusalén. ¿Vale? Ese es el último viaje que hizo Jesús desde Galilea hasta Jerusalén con sus discípulos. Y el texto nos dice que era el primer día de la semana. Por lo tanto, ¿qué día era? Domingo. Muy bien, era domingo. ¿Y qué pasaba en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, los domingos? No sé si habéis estado en Jerusalén, yo he estado en Jerusalén. En Jerusalén el sábado es maravilloso. No hay coches en la calle. Hay una tranquilidad, están los comercios cerrados. Es una cosa, en la parte judía, claro, en la parte musulmana, palestina, no, ahí está todo en marcha. Pero en la parte judía hay una calma, una tranquilidad. Solo ves personas que van a la sinagoga, en el caso de los adventistas que van a la iglesia, ¿no? Pues esa es la realidad de un sábado allí. ¿Qué pasa el domingo? El domingo se abrían las puertas. El domingo entraban los mercaderes, el domingo entraba todo por las puertas de la ciudad de Jerusalén, que se abrían, porque acordaos que cuando se reconstruyó Jerusalén en época de Esdras y de Nehemías, una de las primeras cosas que decidió Nehemías fue cerrar las puertas el sábado. ¿Por qué? Porque entraba la gente a vender, y cuando entra gente a vender, pues es porque hay gente que compra, ¿no? Y como no querían eso, cerraban las puertas. Entonces, el domingo, el día en que Jesús está llegando con sus discípulos a Jerusalén, es un día tremendo de gente entrando y saliendo, de gente chillando, de gente vendiendo, de gente ofreciendo sus mercancías, ¿eh? Todos hemos ido al mercado y sabemos cómo funciona esto, ¿no? Ese es el día en que Jesús llega. Pero además, ese día es un día muy especial, porque ese domingo es el domingo previo al sábado siguiente, que es el día de la Pascua. Por lo tanto, no son solo los habitantes de Jerusalén los que están allí, sino que es mucha gente la que está viniendo de diferentes lugares, judíos, que vienen para la Pascua. Entonces os imagináis lo que era ese día, ¿no? Ese domingo era una cosa terrible allí, ¿no? Fantástica, del ruido que había, de la algarabía que había. Y sabemos que Jesús, antes de llegar, les dice a sus discípulos que vayan a un lugar determinado y allí se van a encontrar un borrico que está allí atado, ¿vale? Y entonces lo tienen que traer porque Jesús va a entrar en Jerusalén subido encima de ese animalito, ¿no? Y les dice claramente que si el propietario os pregunta, oye, ¿a dónde vais con mi burro? Pues decirle tranquilamente que el maestro lo necesita, ¿vale? Muy bien. Y así fue como ocurrió, y hace Jesús lo que conocemos como la entrada triunfal, ¿no? En Jerusalén, lo que es el Domingo de Ramos, ¿vale? Por utilizar un término que aquí en España conocemos muy bien, ¿eh? Además, si tenéis curiosidad, el Domingo de Ramos, si vais a Elche, vais a ver una procesión que es muy interesante. Es patrimonio de la humanidad y es muy seguida por... También es verdad que en Elche tenemos muchas palmas, igual que aquí, ¿eh? Entonces hay materia prima para hacerlo. Bueno, más allá de eso, que es anecdótico, por encuadrarnos en el día en el que estamos, ¿vale? Jesús entra como un rey por la puerta de Jerusalén, recibido como un rey, ¿eh? Y como sabemos, 5 días después, ¿no?, es colgado en una cruz. Esa es la realidad de la historia del momento en el que estamos hablando, ¿vale? Entonces ellos entran y vamos a ver, vamos a ir al versículo 11, ¿vale? Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Eso es lo que ocurre el domingo, ¿eh? Había mucha gente, como ya os he dicho antes. Toda aquella gente que lo había recibido como rey, corrió la voz rápidamente por Jerusalén, esto lo explica muy bien la hermana White en El deseo de todas las gentes, de que era el momento de coronar a Jesús como rey. ¿Y qué es lo que dice el texto? Que Jesús se dio una vuelta y rápidamente, ¿qué hizo? Se marchó. ¿Por qué? Porque quería evitar que eso sucediera, evidentemente, ¿no? Cogió con sus discípulos y se fue a Betania. Muy bien. Betania. ¿Qué os trae a la cabeza Betania? ¿Qué había en ese lugar? Venga, ¿quién vivía allí? Marta, María y Lázaro vivían en Betania, ¿verdad? Betania estaba a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, o sea que era, con un poquito de buen ritmo, en media horita lo hacías, ¿no? Y fijaros
Porque a mí, cuando leo estas cosas, uno se da cuenta de la humanidad de Jesús. Jesús sabe lo que hay, Jesús sabe lo que viene en los próximos días. Y Jesús necesita de la relación humana, necesita estar con sus amigos. Van a ser los últimos días, no hay ningún registro posterior a esto en los que se ve a Jesús con sus amigos, o sea, con Marta, con María y con Lázaro, ¿vale? Lázaro al que había resucitado. Ese es el momento, es como que quiere despedirse de ellos, quiere estar con ellos, quiere compartir con ellos, ¿vale? Y a mí eso me maravilla, ¿no? de la humanidad de Jesús, ¿no? Así es que se va a Betania. Bien. Nos dice el Espíritu de Profecía que aquella noche él estuvo orando. Toda la noche estuvo orando. Y debió de orar mucho aquella noche porque al día siguiente, fijaros lo que pasó. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Es decir, iba con tanta prisa que se le olvidó desayunar. Aparentemente a los discípulos no, porque no se registra que los discípulos tuvieran hambre. Los discípulos iban avanzando, ¿vale? Es Jesús el que tiene hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos, ¿vale? Y creo que tenemos aquí a un especialista en la materia, ¿eh? Pero no te preocupes que no te vamos a pedir la opinión técnica del asunto. La foto que yo he puesto ahí es de la higuera de mi casa, una humilde higuera que nos da de comer, nos da brevas y higos en su tiempo, ¿vale? No sé cómo será la calidad, si es buena o mala, pero están ricos. Yo esa foto la hice a finales de mayo. Y ya veis ahí que los higos ya empiezan a ser lo que viene siendo un higo, ¿vale? Este momento en el que Jesús está entrando en Jerusalén, que estamos hablando, ya era el lunes por la mañana, estamos a primeros del mes de abril, ¿vale? Nosotros sabemos que Cristo no nació en lo que entendemos ahora por la Navidad, eso lo sabemos perfectamente, no tenemos ninguna duda, pero también sabemos que cuando la humanidad celebra la Semana Santa, efectivamente es cuando Cristo fue crucificado. ¿Por qué? Porque está ajustado al calendario judío, no porque seamos muy listos, sino porque está ajustado al calendario judío. Por lo tanto, sabemos que la Pascua era a primeros del mes de abril. Era y es a primeros, puede variar un poco, pero suele estar ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea que estamos más o menos a primeros de abril. El clima allí es similar al nuestro, está más en alto. Jerusalén está más en alto. Así es que probablemente las higueras van más atrasadas de lo que nos van a nosotros aquí abajo. Digamos que más o menos irán como en Alcoy, ¿vale? Por una referencia cercana, ¿de acuerdo? Es decir, digo todo esto para que entendamos un poco, porque yo sé que este texto es un texto que a muchas personas les incomoda un poco, ¿vale? Vamos a ir a intentar explicar por qué. En aquel momento los higos estaban, la punta de los higos, ¿no? Es una especie de botón, seguro que los habéis visto, es un botón pequeñito, ¿no? Y yo estuve leyendo, investigando un poco sobre esto, y claro, dices, bueno, si tú eres consciente, si tú sabes qué temporada del año es y lo que te vas a encontrar, porque lo máximo que te vas a encontrar es un tapón, es un botón pequeñito, que es el higo que acaba de nacer, ¿no? Pero resulta que sí que lo comían, es decir, se comían eso, ¿eh? Aquí hay algunas personas que aunque con un poco de distancia habéis vivido la posguerra, y mi padre me decía a mí que aquí en la posguerra en España no crecían las cosas, es decir, no maduraban las frutas, porque no le daban tiempo a madurar, había hambre y se comían lo que pillaban en el momento en el que pudiera ser comido. ¿Es verdad o no? Bien, pues estamos en una cultura aquella, en un tiempo aquel en el que la gente vivía con lo del día a día, y cuando tenía hambre enganchaba lo que pillaba. Jesús tiene hambre, la humanidad de Cristo tiene hambre, y él ve una higuera que tiene hojas y va allí a buscar el fruto que hay porque quiere comer. ¿De acuerdo? Por eso el texto dice, fue a ver si tal vez hallaba algo, ¿vale? A ver si podía, ¿no? Porque él sabía que no era
el tiempo de higos. Pero lo que más llama la atención de este texto es la última frase. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y este último detalle es interesante. Y lo oyeron sus discípulos. Es decir, yo me imagino que iban por el camino, vio la higuera, Jesús se apartó, se fue hacia la higuera, los discípulos se quedaron allí mirándolo y pensando: ¿a dónde va? Y escucharon cómo maldijo a la higuera: nunca más saldrá fruto de ti. Jesús vuelve al camino y siguen adelante, y eso queda ahí. Jesús y sus discípulos llegan al templo. Fijaros, antes de eso, cómo explica esto la hermana White, Desea a todas las gentes. Mirad, el acto de Cristo al maldecir la higuera había asombrado a los discípulos. Les pareció muy diferente de su proceder y sus obras. Con frecuencia le habían oído declarar que no había venido para condenar al mundo, sino para que el mundo pudiese ser salvo por él. Recordaban sus palabras: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Había realizado sus obras maravillosas para restaurar, nunca para destruir. Los discípulos le habían conocido solamente como el restaurador, el sanador. Este acto era único. ¿Cuál era su propósito?, se preguntaban. Mirad, esto encaja mucho con lo que venimos estudiando en la escuela sabática, ¿no? Los discípulos no conocían a Jesús en otra faceta que no fuera el amor, la entrega a los demás, la protección, la ayuda, ¿no? Y claro, esto les rompió totalmente los esquemas. Dijeron: ¿pero esto qué es? ¿De acuerdo? Y es a veces lo que nos pasa a nosotros cuando nos confrontamos con la realidad en el Antiguo Testamento, como venimos estudiando en la escuela sabática, ¿no?, de ciertas manifestaciones que aparecen, ¿no?, hablando del castigo, hablando de la obediencia, hablando de todo esto que venimos hablando, ¿no?, de las consecuencias del pecado, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo que tenemos que contemplar siempre es a Dios bajo el prisma de su amor hacia la humanidad. Y eso es lo que nos va a ayudar a entender esto, a ayudar a entender el por qué Jesús en ese momento hace lo que hace, aunque a nosotros nos parezca sorprendente y a sus discípulos, como acabamos de ver, también. Bien, ¿qué es lo que pasó entonces? Versículos 15 al 19. Dice así: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, y ya empezamos aquí a ver la explicación de lo que había ocurrido antes, ¿vale? Estemos atentos. Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, ¿vale? Jesús muy probablemente con sus discípulos entró por la puerta este de Jerusalén. La puerta este es la que se llama la puerta de las ovejas. Por esa puerta entraban, metían a los animales, porque era la puerta que estaba muy cerca del templo, metían los animales que después se iban a utilizar en los sacrificios. Y curiosamente, al lado de esa puerta había un estanque muy conocido, que es el estanque de Siloé. ¿Os acordáis del estanque de Siloé? Bien, pues eso estaba allí, al lado, porque entraban con los animales que venían del campo y lo que hacían era lavarlos antes de meterlos dentro del templo, ¿de acuerdo? Entonces, Jesús con sus discípulos, viniendo de Betania, seguro que entró por esa puerta, ¿vale? Entró por esa puerta y entró al templo. Y lo primero que se encuentra es lo que hacían allí, el negocio que tenían allí. Que tenía un porqué, La gente venía de diferentes lugares, de distancias larguísimas caminando, o en caballo o en camello, como pudiera cada uno, y claro, no podían traerse su cordero. Bueno, uno que venía de 2.000 kilómetros de distancia, imaginaos, va a venir con el cordero al hombro. Entonces, había una provisión de compra de los animales para el sacrificio dentro del templo, en el patio del templo, no dentro del templo, sino en el patio. Pero ellos consideraban todo el recinto del templo como zona sagrada, zona apartada, ¿vale? Y aquello se hacía allí dentro. Luego estaba ya el trapicheo, ¿no? Es decir, claro, tú vienes con la moneda de tu país, la moneda de tu país a mí no me interesa, por lo tanto, te vendo la moneda del templo, que es la única que se puede usar para comprar los animales, y ahí ellos pues hacían un dinerito, en fin. Y cuando Jesús entra y ve todo aquello,
todo aquello que venía ocurriendo desde hacía muchísimo tiempo. No es que lo hicieran ese día especial porque iba Jesús, no nos equivoquemos. O sea, eso se hacía siempre. Jesús había entrado en ese mismo templo en ocasiones anteriores y seguían estando allí, y estaban allí. Pero en aquel momento Él actúa de la manera que lo hace. Y hace referencia a un texto de Jeremías, donde dice que habéis convertido mi casa en casa de ladrones, ¿verdad? Y entonces Él actúa de esta manera, y fijaros, y hay otra parte ahí que es interesante, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Yo eso, la verdad es que lo he leído muchas veces y ¿qué querrá decir esto? Pues el comentario bíblico lo explica muy bien, lo explica muy bien. El templo era tan grande que abarcaba prácticamente un 25% de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué pasaba? Que la gente utilizaba el templo como atajo para ir a otras cosas. Que esto seguro que lo hemos hecho más de uno, ¿no? El Corte Inglés, por ejemplo. Oye, tengo que ir a la calle de allá, en vez de pegar toda la vuelta, paso por el medio. ¿Sí o no? Bueno, pues entonces la gente hacía eso. Claro, la gente iba a la compra, o sea, o iba al trabajo, al campo, lo que sea, y iba con su cesto, con su azada, con lo que sea encima, ¿no? Y cruzaba por el medio del templo, lo cual evidentemente era una falta de respeto. Por eso Jesús no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Es decir, no, aquí venimos a adorar. Venimos a adorar. Pero claro, se había mercantilizado el templo y automáticamente la gente ya no entendía lo que significaba, lo que suponía el respeto en ese lugar al que iban a adorar. ¿Por qué? Porque en el templo, como sigue diciendo, les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? ¿Os acordáis en la dedicación? Para mí es uno de los pasajes del Antiguo Testamento más hermoso, ¿no? Es cuando Salomón construye el templo y lo dedica, ¿no? La oración que hace Salomón es fantástica. Y él precisamente lo que dice es eso, ¿no? Habla de que ese templo que él había construido para gloria de Dios, sería para todas las naciones. O sea, el objetivo era ese, que todo el mundo pudiera venir, pudiera adorar, pudiera conocer al auténtico Dios a través del pueblo escogido y a través de aquel lugar que era el templo. Ese era el propósito. Por eso Jesús les dice, mi casa será llamada casa de oración, pero la habéis convertido en una cueva de ladrones. O sea, habéis cambiado totalmente lo que era el propósito original, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Vamos poco a poco organizando el porqué de la pobre higuera que se había quedado en el camino de Betania, ¿vale? Y sigue diciendo, lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, pero al llegar la noche, Jesús se volvió a ir a casa de sus amigos. Se vuelve a marchar a Betania. Salió de allí, ¿vale? Muy bien. ¿Estamos avanzando? ¿Estamos juntos todos en el razonamiento? Sí, ¿no? Venga, al final veréis, miraréis los pies y tendréis polvo, como lo tenían los discípulos. Tenemos que meternos en el papel para entender bien, ¿vale? Muy bien. Día siguiente. ¿En qué día estamos ahora? Estamos en martes, ¿vale? Aquí en España se dice que en martes ni te cases ni te embarques, ¿no dicen eso? Bueno, martes. Y pasando por la mañana, de vuelta otra vez por el mismo camino, pasan por allí. Y los discípulos que se habían quedado moscatel con lo del día anterior, se fijaron en la higuera. Y dice que vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Os acordáis? En el texto anterior dice que al final del texto dice que los discípulos lo escucharon. A los discípulos les llamó mucho la atención aquello, como hemos leído en el Espíritu y Profecía. Y ahora Pedro ya iba fijo, y aquí ha pasado algo seguro. Y iban a ver qué había pasado con la higuera, y efectivamente la higuera se había secado. ¿Qué representaba esa higuera? Mirad, este es un tema, os lo he dicho antes y lo repito otra vez.
que a mucha gente le preocupa porque no le encaja con Dios. Igual que estamos hablando, hemos hablado antes en la escuela sabática, hemos debatido ahí bastante, ¿no? Hay cosas que no nos encajan con el carácter de Dios. Es decir, ¿cómo Dios? O sea, es como una reacción caprichosa, ¿no? Tengo hambre, vengo, no hay comida, te maldigo, te destruyo, ¿no? O sea, esa es la sensación humanamente, o sea, lo que nosotros humanamente entendemos. Y claro, eso choca, es contradictorio con lo que nosotros entendemos de Jesús. Pero Jesús aquí está dando una lección. Y esta higuera, acordaos de lo que acabamos de hablar. Hemos hablado de un pueblo legalista, un pueblo que se ha saltado por encima el propósito que Dios tenía para ellos. Porque en vez de ser luz para las naciones, lo que habían hecho ha sido encerrarse totalmente en sí mismo. Todos los pueblos de alrededor eran perros, literalmente a los samaritanos les llamaban perros. Todo el mundo era su enemigo y se habían encerrado en sí mismos. Y además habían convertido el templo en lo que nunca debía de haber sido. ¿De acuerdo? Fijaros, no voy a ser yo el que lo diga, va a ser la hermana White. Mirad, como el árbol estéril extendían sus ramas ostentosas, de apariencia exuberante y hermosas a la vista, pero no daban sino hojas. La religión judía, con su templo magnífico, sus altares sagrados, sus sacerdotes mitrados y ceremonias impresionantes, era hermosa en su apariencia externa, pero carente de amor y de benevolencia, de humildad, de amor y de benevolencia. ¿Estamos entendiendo qué era lo que representaba aquella higuera? Aquella higuera estaba representando al pueblo judío. ¿Y qué es lo que se le había dicho al pueblo judío en el libro de Daniel? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. ¿Es así o no? 490 años. ¿Estábamos cerca del final de ese periodo profético, sí o no? Muy cerca. El Señor les estaba advirtiendo a sus discípulos de lo que venía. Sus discípulos eran judíos. Sus discípulos eran judíos. Es decir, les estaba ayudando a comprender que todo aquello no podía ser así. Ellos realmente, en contra de su pueblo, no tenían absolutamente nada hasta ese momento. Entendían que Jesús predicaba algo diferente, ellos estaban con Jesús, y lo único que sabían era que sus líderes religiosos perseguían a Jesús y querían terminar con él. Pero ellos seguían siendo judíos, ¿eh? No olvidemos esto nunca. Ellos seguían siendo judíos. Y seguían pensando, y lo siguieron bastante tiempo después, acordaos después de las discusiones entre Pablo y Pedro, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hablaban de judaizar, acordaos de todo eso, ellos durante mucho tiempo seguían pensando lo mismo. Y ahora Jesús lo que les estaba diciendo es: todo esto se ha terminado. Todo esto que a vosotros os parece tan maravilloso, tan fantástico. Todos estos servicios que hacemos aquí en el templo, todo lo que llevan los sacerdotes, que cada cosa que llevan puesta tiene un significado, todo eso está por terminarse. ¿Por qué? Porque no han dado el fruto adecuado. Así de sencillo. No tiene nada que ver con la pobre higuera. Culpa tendrá la pobre higuera de dar higos o no dar higos. No tiene nada que ver con eso. Pero eso es una representación viva para ellos de lo que iba a pasar. ¿Por qué? A partir de ese momento, yo no sé qué quedó en su cabeza, el Espíritu de Profecía no habla de ello, si esta explicación les satisfizo o no, no lo sé. Pero a partir de ese momento, esto sí que lo sabemos, ellos iban a vivir circunstancias que no podían ni imaginar. Y el Señor lo que estaba haciendo es prepararles. Porque hay que tener en cuenta, cuando una persona está en el corredor de la muerte, cuando una persona sabe que le quedan 3 días, 4 días, no dice tonterías. Dice cosas muy serias, cosas que hay que tener en cuenta. Reúne a su familia y les dice: no cometáis el error que yo he cometido. No hagáis esto, no hagáis lo otro, haced así, haced así. ¿Por qué? Porque le quedan pocos días, ya no es momento de... Pues ahí es donde está Jesús. Jesús está en el corredor de la muerte. Es martes y el viernes va a ser detenido y va a ser crucificado.
Así que así es como nosotros lo debemos de entender. Seguimos adelante, porque después de este shock que él deja ahí en ellos, ¿no? Ahora les va a dar una serie de lecciones maestras que son con las que nosotros nos tenemos que quedar. A ver si conseguimos que cada vez que veamos una higuera nos acordemos de esto, ¿vale? A ver si lo conseguimos. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tened en cuenta que aunque yo entre medio he comentado varias cosas, esto es respuesta a lo que había dicho Pedro, ¿vale? O sea, estamos siguiendo en los mismos textos. O sea, esto que estamos leyendo ahora es la continuación al momento anterior en el que Pedro le dice: Señor, pues si está seca la higuera, ¿no? Entonces Jesús le responde: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, estaban ellos en un monte físicamente, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Tened fe en Dios. ¿Qué tiene que ver el hecho de que se haya secado la higuera con lo que él les dice ahora? Oye, lo que tenéis que hacer es tener fe en Dios. Mirad, la fe, estamos de acuerdo en que es un don de Dios, ¿no? La fe no es una cosa nuestra, la fe, o sea, a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Dios pone en toda la humanidad, en todos, pone un receptor, ¿vale? Un receptor que es lo que puede conectar con Dios, lo que conecta con Dios, ¿vale? Y eso está en todo ser humano. Todo ser humano tiene el deseo de eternidad, ¿vale? Cosas que Dios ha puesto en el ser humano. Luego depende de nosotros que desarrollemos eso o no, o de que simplemente digamos, no me interesa, ¿no? ¿Vale? Pero eso es así. Entonces, la fe es algo que Dios pone en nosotros. Y eso se va desarrollando dependiendo de cómo nosotros la ponemos en práctica. Nosotros muchas veces le pedimos a Dios que nos dé fe o que nos dé más fe, pero la pregunta, yo me imagino que Dios hará es: pero ¿la que te he dado, la estás poniendo en práctica o qué? Porque cuando llega una situación complicada, cuando llega un problema, nosotros nos lanzamos ahí como kamikazes a resolverlo nosotros, por nuestra cuenta, y cuando ya estamos con el agua que nos llega hasta aquí, entonces decimos: Señor, Señor, sálvame, ¿no? Como Pedro, cuando estaba en el agua, ¿no? ¿Qué estás haciendo con tu fe? El Señor les está diciendo aquí: tened fe en Dios, confiad en lo que yo os digo, confiad en lo que yo hago. Y a veces la fe tiene que ser, la palabra ciega quizá no es la más adecuada, ¿no? Pero tiene que ser total y abierta. Y tenemos que ponernos completamente en las manos de Dios. Yo el otro día, hablando sobre este tema, cuando hablábamos en la escuela sabática de Jonás, ¿os acordáis, no? Que hablábamos de Jonás y claro, se decía, bueno, hoy en día, ¿quién se cree, no? Que un animal, un pez enorme viene, se traga a Jonás, lo tiene 3 días ahí dentro, luego lo suelta y aquí no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Y entonces, en una conferencia del pastor Moody, que probablemente habéis oído hablar de él, fue uno de los predicadores más grandes del siglo pasado, en Estados Unidos, hubo una persona que hablando de este tema le dijo: Pastor Moody, ¿pero usted realmente se cree que ese animal grande se pudo comer a Jonás? Y la respuesta de Moody fue muy sencilla. Le dijo: mira, hermano, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y aún le digo más: si la Biblia dijera que fue Jonás el que se comió a la ballena, me lo creería también. Esa fue la respuesta de Moody. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra fe? El Señor está obrando, Jesús está haciendo. Él ha hecho una obra ahí con esa higuera que tú no entiendes por qué, pero lo que te está diciendo es que tengas fe, que confíes en Él. Mirad, hay un librito que se titula, se repartió hace poco, Esperanza para un mundo en crisis, de Mark Finley. No sé si lo habéis leído. Hay un capítulo sobre la fe que es fantástico, o sea, es espectacular. Y mirad, en ese capítulo él dice esto: el miedo es una emoción, la fe es una actitud y una decisión. El miedo necesita dar lugar a la fe a medida que ajustamos nuestro enfoque.
El miedo es una emoción. No siempre podemos controlar nuestras emociones. Ellas van y vienen. A menudo nos inundan de forma inesperada. La fe es una actitud. Significa confiar en que Dios es nuestro amigo, que nos ama y que nunca nos va a hacer daño. Fijaros, a mí es que me encanta esto porque nosotros tenemos fe. Si no tuviéramos fe no estaríamos aquí. Eso lo tengo clarísimo. Pero cuando él dice aquí eso de que el miedo necesita dar lugar a la fe a medida que ajustamos nuestro enfoque, me parece fantástico. Me da igual el miedo que la incomprensión por cualquier cosa. El ejemplo de la higuera. No entiendo nada de la higuera, ¿vale? ¿Por qué Jesús reacciona así? No lo entiendo. Pero, si eso a mí me lleva a dudar de que Cristo esté haciendo las cosas bien, estoy entrando por un camino que es el de las emociones. Estoy dudando, no entiendo, dudo, y al final, ¿qué hago? Me voy cada vez más lejos. Por eso él dice aquí, la primera reacción es normal. Dudo, no entiendo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué se me ha muerto este ser querido? ¿Por qué mi hijo o mi hija no vienen a la iglesia? ¿Por qué? La primera reacción es normal. Es lógica y humana. Pero lo que dice aquí Marfín Ley es que tenemos que enfocar. Los que habéis hecho algo de fotografía, ahora le das al gatillo y sale la foto. Pero antiguamente, sobre todo cuando usábamos carrete, que cada foto valía un dinerito, no como ahora, teníamos que tener muchísimo cuidado con el enfoque. Y entonces tú te dabas cuenta de que lo veías ligeramente borroso, pero luego enfocabas y ¿qué pasaba? Lo veías perfecto, ¿no? Ajustabas la luz, ajustabas la velocidad, tal, ¡pac! Y entonces tirabas la foto. Y era foto buena. Es lo que está diciendo él aquí. En ese momento, nosotros como creyentes tenemos que enfocar. Es decir, tenemos que inmediatamente decir, ojo, las promesas de Dios. ¿Qué me dice el Señor en su palabra? Me dice que no tema. Me dice que Él siempre está conmigo, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Que Él no me abandona, que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. He perdido mi trabajo, sí, enfoca, para. No pienses que Dios te ha abandonado, no, enfoca, porque la fe es la que te va a hacer confiar en que lo que está ocurriendo va a ser para bien. En este momento no sabes por qué, pero va a ser para bien. ¿Me entendéis? De eso es de lo que está hablando. Y eso es lo que les está diciendo a ellos. ¿No entendéis nada? Espera, no os preocupéis porque lo vais a entender. Les está dando claves fundamentales y esa primera es la fe. Y yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar, hermanos. Sigue diciendo el texto, versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Otra clave fundamental, orar. Ellos habían visto a Jesús orar, recordáis, igual que yo, aquella vez en la que se sintieron tan impactados por la oración de Jesús, aunque estaba a distancia, que cuando Él volvió le dijeron, Maestro, enséñanos a orar, ¿no? Y entonces Él les enseña el Padre Nuestro, ¿no? Ellos se dieron cuenta de que en la oración de Jesús estaba el poder. De que las cosas que Él hacía era porque Él estaba en oración. Por eso aquí Jesús les está diciendo, preparaos, porque tenéis que tener fe y confianza en todo lo que yo os he dicho y tenéis que orar mucho. Porque no puede haber una cosa sin la otra, no podéis tener fe si no oráis. Nosotros tenemos que ser un pueblo de oración diaria, de oración constante. Cualquier momento es bueno para orar. Ahora esta mañana he llegado aquí, he llegado pronto y me he puesto a caminar y veía gente pasar hacia el mercado que está un poco más abajo y yo mentalmente iba orando por esas personas. Toca su corazón. No sé, nuestra actitud tiene que ser una actitud de orar en cada momento. No quiere decir que dejemos de lado nuestras actividades, ¿no? Pero tenemos que estar en comunicación constante con Él. Y eso es lo que Él estaba diciendo. Él sabía que en unos días iba a marchar, ellos no lo sabían. Pero Jesús los está preparando para lo que iba a venir después. No solo el trauma que iba a suponer verlo colgado ahí arriba. Bueno, que realmente verlo lo vio Juan, porque el resto estaban por ahí escondidos ya, asustados. Pero tenían que prepararlos para eso. Así es que les da las dos primeras claves, fe y oración. La oración es la fuente de poder. Cada día iban a necesitar ese bautismo fresco del Espíritu Santo.
No sé si estáis siguiendo los temas de Smith, de los 40 días que estamos haciendo a nivel... ¿Estáis siguiéndolo, no? Bien, pues entonces estamos en la sintonía. Cada día tenemos que ir ahí, cada día tenemos que pedir ese bautismo fresco del Espíritu. Y es lo que el Señor les está diciendo a ellos. Lo necesitáis todos los días. Es algo que no podéis dejar para mañana. Pero les da una última clave que es la más sorprendente de todas. Y yo estoy seguro de que a vosotros también os va a sorprender. Y cuando estéis orando, dice, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Y qué tiene que ver aquí el perdón? La fe, bien. La oración, lógico. ¿Y el perdón? Mirad, el tema del perdón, yo creo que es un tema en el que no hemos entrado suficiente. Cuando terminé de predicar este mismo sermón en la iglesia de Elche, hace ya unos meses, al salir, una persona que nos visitaba, era una persona que durante el encierro que tuvimos, pues entró en nuestras clases de escuela sabática en Zoom. Ella es amiga de un miembro de la iglesia y tal, y él la invitó y, bueno, en fin, y empezó a participar. Así que la conocíamos pues de verla en el Zoom todos los sábados en la escuela sabática, y la mujer ahí estaba escuchando y tal. Ella es de aquí de la Vega Baja, además. Y ese sábado, acabábamos de abrir la iglesia hacía poco y vino. Y allí estaba ella sentada justo al lado de este amigo que os comento, que es miembro de la iglesia. Y cuando terminó el sermón y yo salí, se levantaron los dos y se vinieron hacia mí rápidamente y él me dijo, dice, Ángel, con eso del perdón le has dado en el medio, le has dado de lleno. Y entonces la mujer me empezó a explicar, ¿no?, cuál era su situación. Y cómo su vida estaba llena de rencor hacia personas. Y me lo dijo, es que yo no puedo perdonar. Es que no se merecen mi perdón. Es que no quieren mi perdón. ¿Cómo voy a perdonar? Y yo le dije, digo, mira, lo acabo de explicar desde arriba. El problema no son ellos. El problema eres tú. Tú no puedes vivir con esta situación. Tú no puedes vivir con rencor hacia unas personas. Porque el Señor nos está diciendo que amemos a las personas. Tú no puedes vivir así. Y la mujer se fue, dolorida, triste, porque no podía evitar el rencor. Cuando Jesús les está diciendo esto a sus discípulos, se lo está diciendo con una razón. Estos hombres y mujeres, que también había después, ¿no?, tenían que salir a predicar el Evangelio al mundo. Tenían que salir a predicar el amor de Dios. ¿Y dónde les dijo Jesús que era el primer lugar en el que tenían que predicar? El primero, en Jerusalén. Les dice, primero en Jerusalén, luego en Samaria y luego al resto de la tierra, ¿no? Primero en Jerusalén. Es decir, en el mismo sitio en el que iban a detener a Cristo, sus propios hermanos judíos lo iban a detener, lo iban a castigar, le iban a infligir dolor y lo iban a colgar en una cruz. Y Jesús, que sabe eso, les está diciendo, mirad, no entendéis nada de todo esto, no vais a entender nada, pero tenéis que tener fe y confiar en mí. Porque yo os he hecho promesas, y después se las hizo después, durante los 40 días que estuvo con ellos, ¿verdad? Pero tenéis que confiar y tenéis que poneros en oración, porque yo no voy a estar, es el Espíritu Santo el que tiene que hablaros cada día, Él es el que os va a traer físicamente mi presencia. Es decir, aunque yo no esté, vosotros vais a sentir que estoy con vosotros, porque el Espíritu Santo me traerá a vosotros. Pero todo eso no sirve absolutamente para nada si no perdonáis. Y vais a tener que perdonar a los que injustamente me han matado a mí.
Y no solamente me han matado a mí, sino que han provocado, por su falsa religión, acordémonos de la higuera, ¿vale?, por sus falsedades, han provocado que un pueblo maravilloso escogido por mí se pierda. Pero vosotros tenéis que perdonar. ¡Buah! Y ahí llegamos, o yo llego a lo mío. Aquí, que cada palo aguante su vela, ¿vale? Porque el Señor en este texto no está diciendo, o por lo menos yo no lo he leído, cuando alguien venga a ti y te pida perdón, entonces perdónale. No está diciendo eso. Y no solo eso, fijaros, cuando Pedro se quiso hacer el valiente y le dijo a Jesús, Maestro, ¿hasta cuántas veces perdonaré? ¿Os acordáis, no? Y sin darle la opción, Jesús estaba ya abriendo la boca para contestar, él rápidamente se adelantó y le dijo, ¿hasta 7 veces? Ese fue el texto, es así, literal. ¿Hasta 7 veces? ¿Sabéis por qué lo dijo esto Pedro, no? Pedro consideraba que se había ido muy lejos con 7 veces. Él pensaba que Jesús le iba a decir, joder, Pedro, eres un fenómeno, tío. Me lo has quitado de la boca. Igual hubiera dicho 6, fíjate lo que te digo, ¿vale? Eso es lo que Pedro pensaba. Porque los rabinos, ¿sabéis lo que decían? Cuando te ofendan la primera vez, perdónale. Cuando te ofendan la segunda vez, perdónale. Cuando te ofendan la tercera vez, perdónale. Cuando te ofendan la cuarta vez, hazle pagar por su ofensa. Eso era lo que decían los rabinos. Y eso está escrito, ¿eh? A la cuarta, paga. Por lo tanto, 7 me he ido a más del doble, ¿no? Si 3 era lo aceptable, 7 es el doble más 1. Y la respuesta de Cristo fue no. 7 veces no, son 490 veces. Tú la vas apuntando, ¿no? En el pizarrín vas haciendo las rayitas y cuando llegas a 490 y a la 491 ya no se perdona. ¿Es así nuestro Dios? No. Si es lo que le está diciendo, le dice 70 veces 7 por decir una cifra, le podría haber dicho 700 veces 7 o 7 millones de veces 7, ¿vale? Aparte dudo que una persona te ofenda 490 veces, ¿no? Un poco raro, ¿no? Pero es lo que Jesús le estaba diciendo, y es lo que Jesús les está diciendo aquí. Tenéis que perdonar. Si no perdonáis, no vais a poder seguir adelante. El ministerio no va a seguir adelante. Eso es lo que Él les está diciendo. Fijaros lo que dice en Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Está hablando de castigo, ¿no? Si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estamos hablando del perdón, sin más. Igual que la fe, el perdón es una decisión, es una actitud. Y yo, el último consejo que pude darle a esta mujer, antes de que se marchara, fue ese. Decídelo tú, decide en tu corazón, pídele al Señor que te ayude a perdonar a esas personas. Si no hace falta que vayas a donde ellos, los abraces y les digas te perdono, no hace falta. Lo importante es que tú restaures tu corazón, que tú te sientas en paz, que tú cuando veas a esa persona no tengas ningún problema, porque al final el que sufres eres tú. Y es así. Es lo que nos pasa a nosotros. Pero nosotros no vamos a poder ser plenos en el amor de Dios si no somos capaces de perdonar. Así es que, termino, perdonadme, pero creo que me he extendido un poco de más. Terminamos con la higuera y las 3 claves fundamentales. La fe, la oración y el perdón. Esas son las claves que Jesús les dio a sus discípulos para que a partir
del siguiente sábado, que además era la Pascua, o sea, para que a partir de ese día en adelante ellos pudieran vivir de acuerdo a los principios que Jesús le había transmitido, y no solo eso, sino transmitirlo a las personas. Y no hay ninguna diferencia con nosotros. Eso es lo que necesitamos nosotros. Porque si no perdonamos, ¿cómo vamos a amar a las personas? Que el Señor nos ayude, como iglesia, individualmente, a que esto sea una realidad en nuestra vida. Que podamos crecer con el Señor. Que el Señor os bendiga mucho. Y gracias. Santo